En el silencio profundo de la noche, cuando todo parece estar en calma, una pregunta susurra en el viento. ¿Acaso todos los caminos llevan a Dios? No es una cuestión simple, ni una respuesta que se encuentra en mapas o señales visibles. Es un misterio antiguo, una verdad velada que se esconde en el corazón de cada alma que busca. Porque Dios no es un destino en un punto lejano, sino una presencia que habita en el viaje mismo, en cada paso que damos, en cada duda y en cada certeza. La espiritualidad no es un camino único ni una fórmula cerrada. Es un encuentro vivo, una comunicación sutil y profunda que trasciende palabras y dogmas. ¿Qué significa realmente encontrar a Dios? ¿Es acaso un lugar, una experiencia, un susurro en el alma? O tal vez es algo que siempre hemos sentido, pero nunca hemos sabido nombrar del todo. Así comienza esta exploración, invitándote a mirar más allá de los senderos visibles, hacia ese espacio donde la fe y la duda se entrelazan en un abrazo eterno. ¿Estás dispuesto a descubrir lo que se oculta detrás de esa pregunta? ¿A abrir tu corazón a un misterio que puede cambiar tu vida para siempre? Porque en la búsqueda, en el caminar, en la espera, allí se revela la luz que no se apaga. Y es justo en ese instante, justo antes de avanzar, cuando la pregunta se vuelve más urgente: ¿qué camino estás dispuesto a recorrer para encontrar a Dios? Cada sendero que el ser humano ha trazado en su historia lleva consigo una promesa, la promesa de lo divino, de lo eterno. Pero no todos los caminos son iguales, ni todos conducen al mismo encuentro. En la Biblia, el profeta Jeremías nos recuerda: los caminos del hombre están ante los ojos del Señor, pero Él pesa los corazones. Jeremías 17:10. No es el camino en sí, sino la intención que lo anima, el corazón que camina, lo que determina si nos acercamos a Dios o nos alejamos de Él. ¿Cómo discernir entonces entre un camino que conduce a la luz y otro que se pierde en la sombra? La espiritualidad verdadera no se mide por la cantidad de pasos dados, ni por la rapidez con que avanzamos, sino por la profundidad del encuentro, por esa chispa de vida que despierta dentro de nosotros cuando nos abrimos a lo invisible. Hay caminos que parecen rectos, pero esconden desvíos, otros que parecen tortuosos, pero llevan a la verdad más pura. Así, la pregunta se transforma. No es si todos los caminos llevan a Dios, sino cuáles caminos nos permiten reconocerlo cuando se revela ante nosotros. Y en esa revelación, a menudo inesperada, se encuentra la esencia de la fe, un diálogo silencioso, una experiencia viva que trasciende la razón y toca el alma. ¿Has sentido alguna vez esa presencia que no se puede explicar, pero que llena todo de sentido? Esa es la señal de que el camino, cualquiera que sea, ha tocado el corazón de Dios. Pero, ¿cómo mantenernos atentos a esa voz interior que guía sin imponerse? ¿Cómo no perdernos en el ruido del mundo y escuchar el susurro divino que nos llama? El susurro divino no siempre llega envuelto en claridad ni en certezas absolutas. A menudo se manifiesta en la duda, en el silencio, en el vacío que parece no tener respuesta. Es en ese espacio intangible donde la fe se vuelve un acto de valentía, un salto hacia lo desconocido con la confianza de que no estamos solos. La Biblia nos habla de Abraham, quien partió sin saber a dónde iba, guiado solo por una promesa invisible, un llamado que resonaba en lo más profundo de su ser. ¿No es acaso ese el camino que todos estamos invitados a recorrer? Un camino que no se mide en kilómetros, sino en la capacidad de escuchar y responder al llamado que nace en el alma. La espiritualidad, entonces, no es un destino final, sino un movimiento constante, una danza entre el misterio y la revelación, entre la búsqueda y el encuentro. Cada experiencia, cada reflexión, cada oración, es un paso que nos acerca o nos aleja, pero siempre nos transforma. Y es en esa transformación donde reside la verdadera comunión con Dios. Porque no se trata de acumular conocimientos, ni de seguir reglas rígidas, sino de vivir una experiencia auténtica, un encuentro que renueva la mente y enciende el corazón. ¿Qué pasaría si dejáramos de buscar un camino seguro y comenzáramos a caminar con el corazón abierto, atentos a cada señal, a cada instante de gracia? Podríamos entonces descubrir que, en realidad, el camino no es uno solo, sino muchos, y que todos convergen en un mismo misterio. Imagina por un momento que cada camino es una corriente de un río inmenso, y que todas esas aguas, aunque distintas en su curso,
desembocan en el mismo océano infinito. Así es la relación con lo divino. No se trata de elegir un sendero privilegiado, sino de reconocer que la esencia de Dios fluye en todas partes, en cada experiencia sincera, en cada acto de amor y entrega. La Biblia nos ofrece múltiples relatos que ilustran esta verdad oculta. En el Evangelio de Juan, Jesús dice: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Juan 14:6. Pero, ¿qué significa realmente esta afirmación? No es una exclusividad cerrada, sino una invitación a descubrir que el camino hacia Dios es también un camino hacia uno mismo, hacia la verdad interior que habita en cada ser. Jesús no señala un único sendero externo, sino que revela una puerta interna, un espacio sagrado donde la vida se encuentra con la luz. Por eso la espiritualidad no es un código rígido, sino un despertar, una experiencia que transforma la percepción y nos lleva a ver más allá de las apariencias. Cuando caminamos con el corazón abierto, podemos encontrar destellos de lo divino en las palabras de un extraño, en la belleza de la naturaleza, en la música que toca el alma, o en el silencio que habla más fuerte que 1000 voces. ¿No es acaso esa la verdadera comunión con Dios? Un encuentro que trasciende formas y doctrinas, y que se revela en la profundidad de la experiencia vivida. Pero entonces, ¿cómo reconocer ese encuentro? ¿Cómo saber si el camino que transitamos es el que nos acerca a esa presencia sutil y eterna? Reconocer el encuentro con lo divino es, en esencia, reconocer la transformación que ocurre en nuestro interior. No es un espectáculo externo ni una señal grandiosa, sino una quietud que calma la tormenta, una luz que ilumina las sombras más profundas. En el libro de los Salmos se dice: «Tu palabra es lámpara a mis pies, luz en mi sendero». Salmo 119, 105. Esa palabra, esa luz, no siempre viene envuelta en dogmas o certezas absolutas, sino en momentos de claridad que despiertan el alma y renuevan el espíritu. La verdadera espiritualidad es un diálogo continuo, una conversación íntima que trasciende el tiempo y el espacio, un puente invisible que une el corazón humano con la presencia divina. Cada experiencia de fe, cada instante de silencio, cada acto de amor sincero, es una respuesta a ese llamado eterno. Pero ese diálogo requiere atención, requiere que aprendamos a escuchar con el corazón, a discernir entre el ruido del mundo y la voz suave que nos guía. ¿Cuántas veces hemos sentido esa voz interior, pero la hemos ignorado por miedo o por prisa? ¿Cuántas veces hemos buscado afuera lo que solo se revela en el silencio de nuestro ser? Encontrar a Dios no es un acto de conquista, sino de entrega. Es permitir que la luz penetre las sombras, que el amor disuelva el miedo, que la verdad se revele en la sencillez del momento presente. Y es en esa entrega donde el camino se vuelve claro, donde la presencia se hace palpable, y donde comprendemos que, aunque los caminos sean muchos, todos llevan a un mismo destino: el encuentro con el Dios que habita en nosotros. ¿Estás dispuesto a escuchar esa voz? ¿A abrir tu corazón a un misterio que no se puede explicar, pero que se puede vivir? El misterio de Dios no se revela en fórmulas ni en caminos predefinidos, sino en la experiencia viva que despierta el alma dormida. En el libro de Eclesiastés se nos recuerda que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. Así, cada búsqueda espiritual tiene su propio ritmo, su propio tiempo de florecer y de caer en la tierra fértil del corazón. No hay prisa en este viaje, porque Dios no se apresura ni se demora. Simplemente es, en su eternidad infinita. La paciencia se convierte entonces en una virtud sagrada, un acto de fe que nos invita a confiar en el proceso, a aceptar que el camino se despliega poco a poco, como el amanecer que disuelve la oscuridad. La comunicación con Dios no es un monólogo, sino un diálogo sagrado, una danza entre el silencio y la palabra, entre la espera y la revelación. Y en esa danza, cada paso, cada gesto, cada suspiro, es una oración que eleva el espíritu y abre la puerta a lo divino. Por eso, no importa si el camino es largo o corto, si está lleno de dudas o de certezas, lo que importa es la disposición del corazón para caminar con humildad, con amor y con apertura. Porque sólo así podemos reconocer que, aunque los caminos sean muchos, todos convergen en un mismo misterio:
el amor infinito que sostiene el universo y que habita en lo más profundo de nuestro ser. ¿Puedes sentir ese amor? ¿Estás dispuesto a dejar que transforme tu vida y te guíe hacia la luz? En el silencio del alma, donde las palabras se disuelven y solo queda la esencia, se revela una verdad que trasciende toda explicación. Dios no es un destino lejano, sino la presencia que habita en cada instante, en cada latido, en cada respiración. Esta presencia no se limita a un camino único ni a una doctrina exclusiva. Es un río que fluye a través de todas las experiencias auténticas, un fuego que arde en el corazón de quienes buscan con sinceridad. En el Evangelio de Mateo, Jesús dice: «Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Mateo 18:20. Esta promesa nos habla de una comunión que no depende de lugares ni de rituales, sino de la apertura del corazón y la intención pura. La espiritualidad, entonces, es un encuentro vivo, una experiencia que se renueva en la sencillez de la presencia compartida, en la humildad del amor entregado. No se trata de caminos que se excluyen, sino de senderos que se entrelazan, de voces diversas que cantan la misma melodía eterna. Y es en esa diversidad donde se revela la riqueza del misterio divino, que no se encierra en límites, sino que se expande en la infinitud del amor. ¿Has sentido alguna vez esa presencia silenciosa que transforma el miedo en paz, la duda en certeza, la soledad en compañía? ¿Te has detenido a escuchar la voz que habla sin palabras y que guía sin imponer? Porque en ese encuentro, en esa experiencia viva, se encuentra la respuesta que siempre has buscado. ¿Estás dispuesto a abrirte a ese misterio, a dejar que la luz penetre cada rincón de tu ser? Cada alma que camina con sinceridad lleva en su interior un mapa invisible, trazado por la experiencia y la fe, donde no hay rutas marcadas ni señales claras, sino una brújula que apunta hacia lo profundo del ser. Esa brújula es el espíritu, esa voz interior que susurra verdades antiguas, que invita a mirar más allá de lo visible y a descubrir la presencia de Dios en lo cotidiano. En el libro de Proverbios se dice: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia». Proverbios 3:5. Esta confianza no es un salto ciego, sino un acto consciente de entrega, un reconocimiento de que la sabiduría divina trasciende nuestro entendimiento limitado. Así, los caminos que parecen distintos en la superficie pueden converger en un mismo destino cuando se caminan con humildad y apertura. La espiritualidad auténtica no se reduce a seguir un camino trazado por otros, sino a escuchar esa voz interior que guía, a responder al llamado que nace en lo más profundo. Por eso, no es extraño que diferentes tradiciones espirituales, con sus ritos y enseñanzas, puedan ser puertas hacia la misma luz. El misterio es que Dios se manifiesta en la diversidad y que el encuentro con lo divino es una experiencia única para cada persona. ¿Qué pasaría si dejáramos de buscar afuera y comenzáramos a mirar hacia adentro? Si permitiéramos que esa voz interior nos condujera más allá de los límites conocidos, hacia un encuentro que transforma y renueva. En ese espacio sagrado, todos los caminos se vuelven uno, y la presencia de Dios se revela en la unidad del amor. ¿Estás dispuesto a seguir esa brújula invisible que late en tu corazón? A veces, la búsqueda de Dios se siente como un eco lejano, una llamada que resuena en el vacío, pero que parece no encontrar respuesta. Sin embargo, ese eco es la señal de que el alma está viva, de que el anhelo de lo divino nunca se apaga. En el libro de Isaías se nos dice: «Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano». Isaías 55:6. Esta invitación es un recordatorio de que la búsqueda es urgente y sagrada, que cada instante es una oportunidad para abrir el corazón y dejar que la luz penetre la oscuridad. No importa cuántos caminos hayamos recorrido, ni cuántas veces hayamos dudado o caído. Lo esencial es la disposición para volver a empezar, para escuchar nuevamente esa voz que habla en el silencio. La espiritualidad auténtica no es un camino lineal ni una meta fija, sino un movimiento constante hacia la presencia que nos habita y nos sostiene. En ese movimiento, cada experiencia, cada encuentro, cada reflexión, es un paso que nos acerca a la verdad profunda que siempre hemos sentido, pero que pocas veces hemos comprendido plenamente.
¿Qué significa entonces que todos los caminos lleven a Dios? Tal vez significa que Dios es más grande que cualquier camino, que trasciende nuestras limitaciones y se revela en la diversidad de nuestras búsquedas sinceras, que el verdadero encuentro no depende del camino elegido, sino de la apertura del corazón y la sinceridad del alma. ¿Estás dispuesto a escuchar ese llamado? ¿A seguir ese eco que te invita a descubrir la presencia que siempre ha estado contigo? En la vastedad del universo, donde las estrellas parecen contar secretos antiguos, se esconde una verdad que pocas veces nos atrevemos a contemplar. Dios no se limita a un solo camino, ni a una sola forma de ser encontrado. En el libro de Romanos, Pablo nos recuerda que Dios es amor, Romanos 13:8, y el amor, por su naturaleza, es libre, expansivo, sin fronteras ni límites. Por eso la espiritualidad auténtica es un viaje que invita a descubrir ese amor en todas sus manifestaciones, en cada gesto de bondad, en cada acto de compasión, en cada instante de entrega sincera. No se trata de uniformidad, sino de unidad en la diversidad, de reconocer que la luz divina puede brillar a través de múltiples senderos, todos ellos válidos cuando nacen del corazón. La experiencia espiritual es, entonces, una danza sagrada entre el misterio y la revelación, entre la búsqueda y el encuentro, donde cada paso nos acerca más a la esencia misma de Dios. ¿Cómo podemos entonces abrirnos a esta verdad sin perdernos en la confusión? La respuesta está en la humildad, en la aceptación de que no poseemos todas las respuestas y en la confianza de que cada camino sincero es una expresión del amor divino que nos guía. Así, aunque los caminos sean muchos, todos llevan a un mismo destino, el encuentro con el Dios que habita en nosotros y en todo lo que nos rodea. ¿Puedes sentir esa presencia que trasciende todo entendimiento? ¿Estás dispuesto a dejar que el amor sea tu guía en este viaje sin fin? En el corazón de cada ser humano arde una llama que no se extingue, una chispa divina que conecta con el misterio eterno. Esta chispa es el reflejo del alma, el eco de la presencia de Dios que habita en lo más profundo. A lo largo de la historia, miles de caminos espirituales han surgido, cada uno con sus símbolos, sus rituales, sus enseñanzas. Pero más allá de las diferencias, hay una verdad común que une a todos los buscadores, la experiencia viva de lo sagrado. En el libro de Salmos se proclama: «El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, salva a los de espíritu abatido». Salmo 34:18. Esta cercanía no depende de la perfección ni del conocimiento, sino de la sinceridad del corazón, de la humildad para reconocer nuestra fragilidad y abrirnos a la gracia. Así, el camino hacia Dios no es un sendero de perfección, sino de aceptación, de entrega y de amor. Cada paso, por pequeño que sea, es un acto de fe que nos acerca a esa presencia que nos sostiene y nos transforma. La espiritualidad es, entonces, un viaje hacia el interior, hacia la verdad que siempre ha estado allí, esperando ser descubierta. ¿Qué pasaría si dejáramos de buscar afuera y comenzáramos a mirar hacia adentro, reconociendo que el camino hacia Dios es también el camino hacia nosotros mismos? En esa reflexión surge una pregunta que invita a la contemplación. ¿Estás dispuesto a caminar con el corazón abierto, dejando que la luz divina ilumine cada rincón de tu ser? El camino hacia Dios no es un sendero recto, ni una línea trazada con precisión. Es un laberinto de experiencias, de encuentros y desencuentros, de luces y sombras que se entrelazan en la danza eterna del alma. En el libro de Job encontramos un testimonio de esta complejidad. Aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Esta frase encierra la esencia de la fe profunda, esa confianza que persiste incluso en medio del dolor y la incertidumbre. La espiritualidad auténtica no es la ausencia de dudas ni de sufrimiento, sino la capacidad de sostener la esperanza cuando todo parece perdido, de encontrar sentido en el caos y de descubrir la presencia divina en el silencio más profundo. Cada camino, con sus pruebas y desafíos, es una oportunidad para crecer, para aprender a escuchar esa voz interior que guía sin imponerse, que susurra verdades que solo el corazón puede comprender. Así, aunque los caminos sean múltiples y a veces contradictorios, todos llevan a un mismo lugar, el encuentro con la esencia divina que habita en cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos entonces caminar con confianza
en medio de la incertidumbre? Tal vez la respuesta está en la entrega, en la humildad de reconocer que no controlamos el destino, pero sí podemos abrirnos al misterio con fe y amor. ¿Estás dispuesto a abrazar esa incertidumbre y a dejar que el camino te transforme? En la vastedad del misterio, donde el tiempo se disuelve y el espacio se vuelve infinito, se encuentra la esencia de lo divino. Un amor que no conoce límites, una presencia que trasciende toda forma y toda palabra. En el libro de Juan se nos dice: Dios es espíritu, y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Esta invitación nos lleva más allá de los caminos visibles, hacia un territorio sagrado donde la experiencia espiritual se convierte en un encuentro directo, íntimo y personal. No importa el nombre que le demos, ni la tradición que sigamos. Lo que importa es la autenticidad del encuentro, la sinceridad del corazón que se abre a la luz. La espiritualidad es, entonces, un viaje hacia la verdad interior, un despertar que nos permite reconocer la presencia divina en todas las cosas, en cada ser, en cada instante. Y en ese reconocimiento se disuelven las fronteras, se desvanecen las dudas y se revela la unidad profunda que sostiene el cosmos. ¿Qué pasaría si pudiéramos ver más allá de las diferencias y abrazar la diversidad como una expresión del amor infinito? Si pudiéramos entender que todos los caminos, aunque distintos, son reflejos de una misma luz que brilla en el corazón del universo. En esa reflexión, la pregunta se vuelve un puente hacia la esperanza. ¿Estás dispuesto a caminar en la verdad y el espíritu, dejando que el amor sea la guía que ilumina tu sendero? Cuando el alma se abre al misterio, descubre que la búsqueda de Dios no es un esfuerzo solitario, sino una danza sagrada en la que cada paso se entrelaza con el latido del universo. En el libro de Filipenses, Pablo nos exhorta: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Filipenses 4:4-6. Esta invitación no es una simple recomendación, sino un camino hacia la comunión profunda, una forma de vivir que transforma cada instante en una experiencia espiritual. La alegría, la oración constante y la gratitud son puertas que nos acercan a la presencia divina, que nos permiten caminar con ligereza, incluso en medio de las pruebas. Así, el camino hacia Dios no es una carga, sino un regalo, una oportunidad para descubrir la belleza oculta en cada momento, para encontrar luz en la oscuridad y paz en la tormenta. No importa cuán tortuoso sea el sendero, ni cuántas veces nos desviemos. Lo esencial es la disposición para levantarnos, para seguir caminando con fe y esperanza, porque en esa perseverancia se revela la verdadera esencia de la espiritualidad, un viaje de transformación que nos lleva a la unión con el amor infinito que sostiene todo lo creado. ¿Puedes sentir la alegría que nace de esta comunión? ¿Estás dispuesto a orar sin cesar y a dar gracias en cada paso del camino? Porque en esa entrega, el misterio se vuelve vida, y la vida se convierte en un canto de amor eterno. Y así, al final de este recorrido, la pregunta que abrió este viaje vuelve a resonar con más fuerza. ¿Todos los caminos llevan a Dios? La respuesta no está en un dogma ni en una fórmula, sino en la experiencia viva que cada uno sostiene en su corazón. Dios no es un destino lejano, ni un punto fijo en el mapa. Es la presencia que nos acompaña en cada paso, la luz que brilla en la oscuridad, el amor que transforma y renueva. Todos los caminos que se recorren con sinceridad, con humildad y con apertura, son senderos que conducen a ese encuentro sagrado. Porque más allá de las diferencias, más allá de las dudas y los miedos, existe una verdad profunda, la unidad en la diversidad, la comunión en la multiplicidad, el misterio que nos une a todos en un abrazo eterno. Que esta reflexión te acompañe, que despierte en ti la certeza de que no estás solo y que en cada paso que des, Dios camina contigo. ¿Estás dispuesto a seguir caminando, abierto al misterio, con el corazón encendido por la luz que nunca se apaga?